Habitar, Construir, Pensar, una conferencia de 1951, el autor de Ser y Tiempo reflexiona sobre la relación entre hombre y espacio. Heidegger toma distancia de la distinción cartesiana entre sujeto y objeto, de tal manera que no va a ver el espacio como una vivencia interior, ni tampoco como un objeto externo, viendo el espacio a un lado y el hombre en el otro, sino que va a ver el Dasein, el ser ahí, o el ahí del ser, como inmerso en el espacio. Va a ser la distinción entre espacio como extensio, remitiéndose al latín, el espacio como extensión, del cual se derivan los cálculos de las abstracciones analítico-algebraicas, de la matemática y de la física, y que tienen como fundamento las tres dimensiones del espacio: el ancho, la profundidad y la altura. Ese espacio como extensio ya se encuentra incluido en el espacio intermedio, el espacio como spatium en latín, y este espacio intermedio está ocupado por lugares que son fruto del acto de la construcción, y estos lugares pueden dotar de lo que Heidegger denomina en su terminología una plaza en el contexto de frontera como le entendían los antiguos griegos, no como aquello en lo que algo termina, en lo que algo acaba, sino aquello en lo cual algo comienza a desplegar su esencia, lo que es. El lugar, por lo tanto, puede dotar de plaza al espacio intermedio y lo convierte en algo que atiene la cuaternidad. La cuaternidad es un concepto crucial para entender el habitar en Heidegger. La cuaternidad hace referencia al cielo, a la tierra, a los mortales y a los divinos. Y Heidegger, desde una perspectiva sumamente eurocéntrica, va a pensar en la imagen de una cabaña en la selva negra alemana como un referente para el buen habitar, en la medida en la que esa cabaña como lugar dota de esencia el espacio que ocupa y permite que los habitantes de esa cabaña o de ese espacio desplieguen su esencia. La esencia simple del habitar es el cuidar la cuaternidad, la tierra, el cielo, los mortales y los divinos. La esencia simple del habitar implica que hay una autenticidad en la forma en la que se ocupa el espacio y por ende una inautenticidad. La inautenticidad de la forma en la que se ocupa el espacio está vinculada a lo que Heidegger llama el desarraigo y se vincula a aquella dimensión del pensamiento heideggeriano que reflexiona en torno a la tierra natal. ¿Qué significa tierra natal en Heidegger? En alemán hay dos formas de hablar de tierra natal: Vaterland en el sentido de la tierra dentro del contexto de la patria, Vaterland en inglés, y Vaterland en alemán puede relacionarse con más seguridad al proyecto del Lebensraum nazi y en general a la ideología del nacionalsocialismo. Sin embargo, la palabra Heimat, que es la que utiliza Heidegger en sus escritos, se refiere a una acepción de la tierra natal, no en el sentido de Vaterland, no en el sentido de la patria nazi, sino en un sentido más universal, en un sentido del espacio entendido como aquello que permite el despliegue de la esencia de lo que se es. Si miramos las ciudades contemporáneas en el modo de producción capitalista, trascendiendo evidentemente la orientación política de Heidegger, Heidegger, cuando se le pregunta acerca de la función social de la filosofía, dice que una filosofía que ha superado la posición de la subjetividad ya ni siquiera tiene el derecho de involucrarse en la discusión sobre la función social de la filosofía, porque no tiene una función social en el sentido de una filosofía que todavía yace en el contexto de la posición de sujeto y objeto, en la distinción cartesiana entre subjetividad y objeto, mundo exterior. La filosofía de Heidegger, por lo tanto, es apolítica. Sin embargo, tiene observaciones acerca de la técnica, acerca del pensamiento meditativo versus el pensamiento calculador, observaciones acerca del arraigo y el desarraigo, que desde una perspectiva políticamente comprometida con la situación actual del mundo en el capitalismo contemporáneo, pueden aplicarse, articularse con una comprensión del modo de producción capitalista y de la dinámica concreta de la sociedad actual para construir una teoría crítica sobre la forma en la que vivimos en el mundo contemporáneo. Justamente, si tomamos la idea de la autenticidad del habitar, la reflexión sobre el espacio intermedio lleno de lugares que dotan de esencia ese espacio,
y pensamos en las ciudades contemporáneas abigarradas de lugares cada vez más deslumbrantes, edificios, construcciones de toda índole, podemos ver que aunque las ciudades actualmente suponen espacios repletos de lugares, esos lugares están desprovistos de la posibilidad de dotar de esencia los espacios. Por lo tanto, millones de personas viven abigarradas en espacios cada vez más limitados porque la ciudad, aunque se sigue expandiendo, ya no da suficiente abasto para permitir la coexistencia de tantas personas. Y a pesar de que están tan cercas como en ningún otro momento de la historia, las personas están más lejos a nivel existencial, ético y ontológico. Y justamente al estar más lejos los unos de los otros, produce una sensación, esa soledad inédita del mundo actual, de desarraigo, un desarraigo en tanto una escisión entre el Dasein, el ser ahí, y los lugares frutos de una construcción que no toman en cuenta la autenticidad del habitar, que no surge de un pensar meditativo que reflexione sobre el sentido de ocupar el espacio, sino que surge solamente de un espacio técnico, calculador, destinado únicamente al propósito pragmático de la arquitectura y de la técnica moderna. Hay un desarraigo, por lo tanto, entre el Dasein y el espacio que ocupa. Un desarraigo que se traduce en una ruptura con la tierra natal. No hay raíces que conecten al Dasein con su Heimat, con su tierra natal. Por lo que, desde una perspectiva de compromiso político, teniendo en cuenta lo que afirma el marxista británico David Harvey a propósito del derecho a la ciudad, actualmente el capitalismo no solamente impone la explotación del hombre por el hombre a partir de la extracción de plusvalía en el proceso de producción del capital, no solamente impone la explotación a través de los intereses que impone el capital financiero, no solamente impone el control cada vez más centralizado de los medios de producción, de las fuerzas productivas, de la riqueza, de los recursos naturales, de la ciencia, de la técnica, del presupuesto público. No solo privatiza cada vez más los servicios de tal manera que se mina y se destruye la posibilidad de un estado de bienestar, no solamente invierte los medios de producción y la ciencia y la tecnología y los recursos en la producción de mercancías que no responden a las necesidades de las mayorías sino a los intereses del capital, sino que el capitalismo también ha colonizado la esfera cultural, la esfera existencial, la esfera ética, la esfera psicológica, en el sentido de psicología de masas, determina la forma en la que nos relacionamos con los otros, la forma en la que nos entendemos a nosotros mismos, nuestro comportamiento, nuestra identidad y también nuestra relación con el espacio. El espacio de las ciudades donde se desarrolla la vida en sociedad está abigarrada de lugares fruto del pensar calculador capitalista, pero que no dota de esencia el espacio que se ocupa. Es un espacio lleno de lugares, pero son lugares muertos que no irradian ninguna esencia y que no permiten un auténtico habitar. Si se articula, por lo tanto, respetando los planteamientos heideggerianos, la idea del habitar, la idea del construir orientado por un pensar sobre la esencia de lo que significa ocupar un espacio, con la crítica al capitalismo tenemos elementos desde la filosofía de Heidegger que nos permiten pensar críticamente nuestra situación actualmente. Cabe destacar que Heidegger perteneció en 1933 al partido nazi, que después de la Segunda Guerra Mundial jamás se refirió acerca de los campos de concentración ni acerca del nazismo propiamente, y aunque en sus principales obras filosóficas, Ser y Tiempo, sus conferencias como Gelassenheit, como Habitar, Pensar, Construir, como Tiempo y Ser, sus reflexiones sobre Hölderlin, en sus distintas obras no se encuentra una referencia sistemática al nazismo o al antisemitismo. Sí hay que tomar en cuenta que Heidegger perteneció al nazismo, que cuando fue rector de la Universidad de Friburgo dio un discurso en donde exaltaba el compromiso fanático de los estudiantes hacia el Führer, y hay que tener en cuenta estos elementos para pensar que aunque la filosofía de Heidegger ofrece elementos que pueden interpretarse a la luz, por ejemplo, del marxismo, de la filosofía crítica social,
desde una perspectiva políticamente comprometida. Heidegger no pensó estos conceptos desde esa perspectiva porque él no la compartía. Heidegger de hecho rompe con el humanismo. En Cartas sobre el humanismo responde al humanismo entendido desde el existencialismo tal y como lo propone Sartre, para distanciarse del existencialismo como un humanismo. Heidegger se distancia del compromiso social de la filosofía porque radica en esa distinción cartesiana entre sujeto y objeto, y una filosofía que ha superado la subjetividad para Heidegger ha superado la función social. Pero, sin embargo, los conceptos que ofrece sobre la autenticidad del habitar, sobre la cuaternidad, sobre el espacio que dota la esencia, del lugar que ocupa el Dasein, y sobre el habitar como aquella facultad de la libertad para desplegar lo que se es en un espacio, sigue siendo valioso y puede utilizarse para exigir, a manera de protesta y de lucha política, la reconquista del derecho de habitar un espacio dignamente y de forma auténtica en la época contemporánea.